Pues muy buenos días a todos. Ya se me andaba olvidando que me tocaba compartir. No se crea. Pues bienvenidos sean todos. Hay algunos que hacía desde el año pasado que no los mirábamos por aquí. O sea, desde el año pasado no venían a la iglesia. Yo espero que hayamos tomado un tiempo, pues al finalizar del año, ¿verdad? No solo el 31 en la noche con las 24 uvas. No sé qué rituales así haría usted, ¿no? Pero que podamos, que pues no sé si lo hicimos, algunos, o lo hicieron o no, de reflexionar, no solo ese día, sino todos estos días que van, que Dios nos permite un año nuevo, ¿no? A veces, pues creo que pensamos que como ya es un nuevo año, ya las cosas se van a ordenar por sí solas, las relaciones van a crecer por sí solas, las pruebas y las luchas van a ser más fáciles, etcétera, ¿verdad? Pero eso no pasa. En la vida real, aunque es un año nuevo, vamos a enfrentar batallas otra vez, ¿verdad? Pues ya empezamos, ¿no? Antes de terminar el año y iniciando el año. Y el principal enemigo que tenemos es el que se refleja en el espejo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está la batalla con nuestra propia carne, con nuestra propia voluntad, con nuestro propio orgullo, con nuestro propio egoísmo, etcétera, etcétera. Qué linda introducción, ¿verdad? Pues de verdad a mí me da gusto verlos. Yo sí me tomé unos días con la familia aquí en La Paz, pero sí estuve algunas 2 semanas descansando, y yo espero que ustedes también tengan un tiempo en el año si pueden hacerlo. Y bueno, me da gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Génesis 12. Antes de iniciar, vaya a Génesis, por favor, Génesis 12. Hoy es un tema independiente de la serie, y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender este tema. Génesis 12. Vamos a leer del 1 al 3 y luego oramos. Ya cuando llegue ahí. Bien. Dice, yo lo estoy en Nueva Biblia de las Américas, dice, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Hasta ahí. Vamos a orar. Le pido por favor que ore por mí y por usted mismo también, ¿sí? Gracias esta mañana, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más. Gracias porque nos permitiste adorarte con cantos, exaltarte con música, Señor, con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestro cuerpo. Gracias. También te damos gracias porque nos permitiste ofrendar, Señor, y recordar los compromisos que tenemos contigo, con tu obra. Gracias, Señor, también porque acabamos de abrir tu palabra, Señor, y yo te ruego, Señor, que uses tu palabra para hablarme y para hablarle a mis hermanos, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, para entender esta palabra, este tema, Señor, que veremos hoy. Yo soy falto de entendimiento, de sabiduría, Señor, y de fuerza, de entendimiento para exponer esto, pero por eso te rogamos que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos ayude. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema
no está muy complicado, es bendición y maldición. ¿Sí? Yo estoy seguro que puede tener un concepto muy, muy amplio sobre esto, o simple y sencillamente Dios te bendiga, hermano. Y ahí se limita nuestro entendimiento quizá de la bendición. Leí ahorita Génesis porque precisamente heredamos bendición a aquellos que son de la fe. Es decir, aquellos que ponen su confianza en el Dios de Abraham, en lo que creyó Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros, los que tenemos la fe de Abraham, la confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, ahora podemos heredar bendición y ser bendición. Y ahora podemos entender, ahorita lo vamos a ir viendo, qué es heredar bendición y para qué Dios nos bendice y qué es la maldición y cuáles son sus efectos y cuál es la condición de lo que Dios ya ha dicho, a qué Dios se refiere cuando habla de bendición y maldición. Porque si bien es cierto, Dios dio una bendición general a su creación, incluyendo obviamente a Adán y Eva, de donde venimos usted y yo, y esa bendición pues no es quitada porque todos los días el sol sale ¿para quiénes? Para justos e injustos. Por allá alguien sí lee la Biblia, uno nomás. Y fíjense bien, y si el sol sale para todos, es decir, la bendición de Dios sobre su creación, el sol pues nos calienta a todos, la luna también nos trae ese descanso, todo lo que podemos disfrutar de la creación, de la tierra, la tierra sigue produciendo su fruto y de ahí comen todos los seres vivientes, ¿verdad? Esa bendición no es la misma bendición de la que acabamos de leer ahorita. Es decir, aquellos que son de la fe, aquellos que pusieron su confianza en lo dicho por Dios y que nacieron de Dios, que son de Él, heredan esta bendición. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Está bien? Y empezamos con preguntas y respuestas. Y de verdad tratemos de meditar en cada pregunta, porque al primero que está golpeando todas estas preguntas, desde ayer, desde hace días, es a mí. ¿Sí? Así que pregunta es, ¿te consideras un hombre o una mujer bendecido o bendecida? No te adelantes a decir sí o no, amén, gloria a Dios y todo. Está bien, ¿eh? Pero, ¿y si es así, por qué? Ahorita vamos a ir tratando de responder. El asunto de la dinámica de esta enseñanza es meditar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están tristes o que no tenían ganas de verme? Miren, dice, mi vida evidencia eso, mi vida evidencia que soy un hombre o una mujer bendecido, que estoy heredando bendición, y aquí va la primer dardo de fuego. ¿Mi esposa puede decir eso? ¿Su esposo o su esposa puede decir lo mismo? Bueno, no está conmigo, no tengo, ok. ¿Tus hijos? ¿Tu vecino? ¿Tu papá? ¿Tu hermano en Cristo? ¿En mi trabajo pueden decir eso? ¿Mi jefe? ¿O mi trabajador? ¿Mi familia, mis parientes, los de sangre? Aquí va una más complicada todavía. ¿Mis acreedores pueden decir eso? ¿Que soy un hombre bendecido o una mujer bendecida? A ver, digan amén. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿No? Si pueden decir eso, está bien. ¿O dicen todo lo contrario? A lo mejor le van a empezar a salir por ahí alguna telarañita, ¿no? Híjole, tengo un pendiente, híjole, no tengo. Y sí, de hecho de eso se trata, que Dios nos recuerde los pendientes que tenemos. ¿Verdad o no? Entonces, la bendición y la maldición que pensamos al oír en estas palabras, o qué idea vienen a nuestra mente.
puedo pensar, ¿gano la bendición? ¿La gano? ¿Se ganan las bendiciones? ¿O las pierdo? ¿O cómo sé si estoy bajo maldición? Porque luego utilizamos mucho ese término, ¿no? Bueno, antes. ¿O estoy maldiciendo a otros? ¿Alguien sabe qué significa eso? Maldecir a otros. ¿Sí? ¿O qué es y en quién o en qué se origina? ¿Por qué son tan importantes estas dos realidades en la Biblia? ¿Por qué es tan importante que fíjense bien, cuando el pueblo de Israel, ahí en Moisés, en el libro de Deuteronomio y Levítico, les dice, antes de entrar a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, les da un discurso buenísimo de Deuteronomio. Ahorita vamos a ver un poquito de eso más adelante, pero fíjese, les dice, delante de ti está el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y además de eso, Moisés les explica y les dice cuál es el origen y el propósito de la bendición, en dónde se ancla, en dónde se fundamenta, y dónde también la maldición y sus consecuencias. Porque podemos pensar que como cristianos no hay consecuencias de desobedecer a Dios, que si bien es cierto, Dios ya pronunció, escuche bien, el resultado y las consecuencias de desobedecerlo, es un estado de maldición. Y yo no estoy diciendo aquí, híjole, estoy maldito, estoy maldita, porque no son conjuros, pero hay consecuencias de la desobediencia. Dios desde el principio lo dijo. Y bueno, ahora nosotros por medio de Pablo, de Pedro, podemos ver que no dice que estamos en una condición de maldición, pero dice que podemos estar en muerte espiritual o tibieza. ¿Sí lo ha leído en su Biblia? Y esa es una condición de algunos que anduvieron en una desobediencia abierta. Y de hecho, Pablo no lo condena, pero Pablo le dice, te va a pegar una revolcada el diablo, le dice a un hermano, en mi versión, ¿no? O sea, es decir, te entregué a Satanás para que aprendas a no blasfemar. Está duro eso, ¿no? Y alguien me puede decir aquí, no era creyente. La Biblia no dice que no era creyente. Y había otros hermanos que andaban por ahí que, como usted y yo, nos podemos abiertamente revelarnos al Señor y meternos en una condición de muerte espiritual o de tibieza, y trae sus consecuencias, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se llamaba la maldición, es decir, la consecuencia de la desobediencia y las características de una persona en desobediencia. ¿Alguien de aquí ha andado en desobediencia alguna vez? 3, 4 nada más. 5. De repente desobedecemos, ¿sí o no? Conscientemente. Podemos evitar a veces la prueba o en la discusión o en un tema o en un argumento que queremos ganar o lo que sea, y conscientemente sabemos que no debemos de hacer algo y lo hacemos. ¿Le ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado alguna vez? Nos pasa porque estamos en esta carne, pero también no es una justificación para decir que no tenemos la oportunidad de tener dominio propio y no hacerlo y no decirlo. Entonces, estoy tratando de dar un panorama nada más sobre qué dice la Biblia, ¿no? Sobre la bendición y la maldición. Moisés fue muy claro con el pueblo y les dijo, bendito serás si haces esto, pero habrá maldición si haces esto otro, si no lo haces. ¿Sí? Entonces, según la palabra de Dios, solamente el hombre se encuentra en uno de estos dos estados, en bendición, heredando bendición, o en maldición. ¿Sí? Ahora, ahorita les explicaba que como cristianos, la Biblia ya, después de la obra del Señor, no estamos bajo maldición. Sin embargo, podemos estar en tibieza o en muerte espiritual. ¿Sí? Bueno, entonces es importante saber las implicaciones y las consecuencias, las características de la bendición y los caminos, ¿no?, de la bendición, sus frutos, y también
sobre la maldición o sobre la desobediencia. ¿Para qué? Pues para poder detenernos. Al principio les comentaba eso, ¿no? ¿Cuántos nos hemos detenido y hemos revisado, pues el año pasado hice o no hice lo que tenía que hacer, o le di respuestas a Dios o no se las di, o sí, y está bien, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, tantas cosas que nos tenemos que revisar, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, para eso es necesario poder detenernos y ver de qué se trata la bendición o un estado de maldición o desobediencia. ¿Sí? Porque Dios demanda que caminemos en obediencia a Él. ¿Sí? Ok, si Dios ha definido estas dos verdades y a cada una le ha otorgado Dios consecuencias positivas o negativas, pues tenemos que saber cuáles son esas consecuencias o cuál es el fruto o la evidencia. Lo dirá mi vida, ¿no? Jesús dijo que el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Aquí podemos, bueno, no somos agricultores, bueno, por lo menos yo no, pero podemos saber, ¿no? Y distinguir algunas plantas, ¿no? De frutales, algunos árboles frutales. Por ejemplo, los mangos, ¿quién los ubica así a primera vista un árbol aunque no tenga el fruto? ¿Nadie? Ni mangos, ¿cómo que comen ustedes, hermano? Ubicamos y conocemos, ¿no? Algunas plantas, y este es esto, este es otro, ¿no? Y mis hermanos, es importante que nosotros ubiquemos qué fruto estamos dando. Es decir, cuál es la evidencia de que estamos obedeciendo al Señor, caminando con Él, es decir, heredando bendición, porque ese es el propósito, o no lo estoy haciendo y estoy haciendo todo lo contrario, maldiciendo a otros, siendo maldición para otros. ¿Usted cree que no puede pasar eso? Sí puede pasar. Sí nos puede estar pasando. Entonces, ya están establecidos por Dios estas dos verdades y están bajo sus términos, no los nuestros. Es decir, las bendiciones no las va a condicionar usted ni yo, ni tampoco la maldición. Yo no las condiciono, Dios las ha condicionado ya. Y Él ha dicho cómo y cuándo y ha puesto todas esas pautas, ¿no? Entre estas dos verdades. Les voy a dar un ejemplo, porque luego nos podemos quitar esta telaraña, ¿no? Que a veces, o esta idea. Yo no soy bendecido por ser muy trabajador, ¿eh? Ya sabía que iban a hacer esa carita. No somos bendecidos por ser muy buenos trabajadores, porque yo le puedo decir que el que cultiva amapola o marihuana es más trabajador que usted y que yo. ¿Me doy a entender, hermanos? Es decir, no soy bendecido por ser muy generoso tampoco. Vamos a ver, no estoy diciendo una contrariedad. No soy bendecido, o sea, es decir, eso no me hace ser una persona ni me identifica como una persona bendecida. ¿Por qué, hermano? Porque soy muy trabajador. Oye, pero eres de los mesiánicos, ¿no? Una vez al mes a la iglesia y te consideras bendecido. O ¿cómo le ponemos al otro? No, hermano, yo soy un hombre bendecido o una mujer bendecida porque soy muy generoso. Mis hermanos, los hombres más ricos del mundo y que tienen planes perversos dan mucho más y dan a muchas organizaciones mucho dinero. Entonces, soy bendecido porque soy muy ofrendador. Ahora no estoy diciendo con esto que no ofrende, o soy una persona bendecida porque yo oro mucho, hermano, porque leo mucho la Biblia, predico mucho, doy muchas enseñanzas al año. Por eso soy un hombre bendecido, una mujer bendecida, porque trabajo mucho para el Señor. Soy bendecido porque tengo abundancia material, hermano. No, hombre, a mí me va muy bien, bro. Porque lo decía un predicador una vez, yo no sé
de qué ministerio del infierno venía, pero sacaba un saco roto así, decía, ¿ustedes creen que yo soy bendecido si traigo este saco? Yo no los puedo bendecir a ustedes. Y se quitaba el saco roto y se ponía uno de no sé cuántos miles de dólares. Yo sí los puedo bendecir ahora a ustedes. Esas son patrañas de las profundidades del infierno, ¿no? No somos bendecidos por lo que tenemos o por lo que hacemos. Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Si tengo abundancia material, eso no significa que soy un hombre o una mujer bendecida. Escuche bien. Tampoco si sufro mucho. ¿Sí me explico? El miércoles hablaba el pastor de eso. No, es que yo, no hombre, yo sufro, a ver, dime el que sufre más. Yo sufro mucho más que él. No, si tú supieras, tú porque tú no tienes necesidad, brother, porque tú, no sé, tú tienes un buen trabajo, brother, pero no, yo, si supieras. ¿Ha escuchado esos comentarios alguna vez? No por sufrir es una persona bendecida. Hay personas que piensan, no, que como con tribulaciones voy a llegar al reino de los cielos, entonces, pues de eso se trata. No, mis hermanos, la Biblia no dice eso. O como decía al principio, si sirvo, si hago muchas cosas, o pienso que mi trabajo en la iglesia o fuera de la iglesia es más importante que lo de los demás, no por eso soy bendecido o bendecida. O tampoco pensar que soy bendecido porque yo no soy tan peor como el hermano que tengo a un lado, o la hermana. Como yo no soy como tanto así como el Bogdan, así, no, yo no soy así, estoy más bendecido. O voltea al que tienes a un lado. O como el vecino, yo soy mejor. No, mis hermanos, otra vez. Eso no evidencia el estado de mi vida, si estoy en bendición o no. Puedo tener mucha abundancia y estar en una completa desobediencia y falta de entendimiento acerca del Señor. Puedo tener bastante escasez, pues ahí está en la Biblia. Ustedes tienen a Pablo, tienen a Jesús, no tenía donde recostar su cabeza y son hombres pues obedientes, ¿no? En azotes, en cárceles y todo lo que padecieron y no estaba limitada la bendición por lo que estaban viviendo, ¿sí? Entonces olvidemos esa idea, olvide que usted y yo sufrimos para merecer bendición, no. Tampoco, si tenemos o no tenemos abundancia, eso no evidencia bendición. La obediencia a la palabra de Dios sí. Ok, entonces ya vamos a tratar de empezar a entrar en el tema. La bendición se origina en la confianza en lo dicho por Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Que Abraham creyó. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia, es decir, Dios lo justificó. ¿Sí me expliqué? Usted y yo al creer, al poner nuestra confianza en la palabra de Dios, heredamos una bendición para salvación. Pero si aquí, y escuche bien lo que voy a decir, hermano, no es una herejía. Ya pusieron los ojitos grandes, ¿no? No es una herejía. Podemos ser hijos de Dios y vivir una vida ignorando el llamado que Dios tiene para nosotros y así morirnos. Y Dios bajarnos el switch, es decir, ya hasta aquí. Pablo lo dice. Había unos hombres que andaban ahí en desobediencia y no dice la Escritura que no eran salvos, dice que eran de ellos. Y tienes a dos casos ahí, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y Pablo más adelante en los capítulos dice que hay unos que han muerto, dice, a causa de su desobediencia. Es decir, Dios es una muestra de misericordia, pero también del juicio. Decir, miren, no vas a perder tu salvación, pero te tienes que ir de aquí para que no seas de tropiezo y no sigas tropezando también en la desobediencia. ¿Quiere más ejemplos? Lea el Antiguo Testamento también. Y ahí tienes a grandes hombres de Dios. Tienes a Moisés, por su desobediencia no entró a la tierra prometida. ¿Me doy a entender? Y no se perdió. Sansón también.
la consecuencia le vino y no terminó lo que Dios le había pedido y murió. Y Salomón, ¿qué diríamos de Salomón? Entonces, ¿qué piensa de usted y de mí? ¿Que no podemos estar en esa condición? Sí puede, mis hermanos, por eso tenemos que revisarnos, pues. Por eso tenemos que revisarnos. Por eso les comentaba ahorita que la bendición no se gana por lo que hago, por lo que tengo, no. Es por la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios te está a ti y a mí demandando en lo particular. Mira, es muy probable, no es probable, es seguro que Dios no te está demandando lo mismo que a mí, a ti y viceversa. Quizá el Señor te está pidiendo, no sé, que seas menos paciente con tus hijos y los disciplines. Y a mí no, a mí sí me dice que sea más paciente. Y que en vez de 100 embarazos les dé 99. Cierto. Mis hermanos, lo que les quiero decir es que en lo particular tú y yo sabemos que Dios nos está demandando a cada quien. No es lo mismo, a cada quien. Dios no te demanda lo mismo a ti y a mí. En cómo está tratando contigo y conmigo. Y en esa respuesta de obediencia es en la que nos mantiene, es decir, en una comunión sana con Dios o todo lo contrario. Y si no hay una comunión con Dios sana, pues todo lo demás empieza a desbaratar. Y la consecuencia viene y se hace evidente en nosotros. ¿Sí o no, hermano? Los de acá dijeron que sí, los de acá no. Entonces, yo me acuerdo que, bueno, antes de comentar esto, de nuevo, la bendición se genera en la confianza, en creer la palabra de Dios, ¿sí? Ahí. Ahora, no voy a creer, no es un candado, pues no es una llave para abrir la fuente de las bendiciones, no, mis hermanos. Es decir, no voy a obedecer al Señor para que todo me salga bien y me vaya bien, no. Puede ser todo lo contrario, a lo mejor no. Dios quiere tratar de una manera más complicada con usted y conmigo. Él sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y podemos confiar en eso, ¿amén? Ok. Entonces, comienzan en creer, en poner nuestra confianza en la palabra de Dios todos los días, y la maldición o ese estado de desobediencia con sus consecuencias, claro, a lo contrario, a no creer la palabra de Dios. Y yo puedo estar viviendo todos los días, ¿y qué tiene, brother? Oye, pero eso, la verdad, eso no está bien. ¿Qué tiene, bro? No pasa nada. Pero la palabra dice lo contrario, brother. Que no debemos de mentir, de robar, de muchas cosas, ¿no? Y algo en lo particular que Dios te esté hablando a ti y a mí en la semana, que lo hace, pero yo resisto, me hago como el que la Virgen me habla, ¿no? Como ahorita, algunos. ¿Le digo quién? No es cierto. Como a veces usted y yo, Dios nos habla a través de su palabra en la casita, con la esposa, mayormente con la esposa, bueno, a mí. Y también creo que algunos que los conozco también sé que a través de su esposa. Y también a través de tu esposo. Pero a veces no queremos oír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te lo está diciendo tu esposa, pues. O tu esposo. O el hermano. El hermano ese que no dice muy lindas las cositas. Mis hermanos, confianza en la palabra de Dios, en lo dicho. ¿Es palabra de Dios lo que me está diciendo el hermano Cuernos Rojos? Sí, bueno, quien te lo esté diciendo, pero es palabra de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero luego tenemos la bendición de Dios para escuchar su palabra, porque no nos lo dicen quien quisiéramos. Quisiéramos que viniera el pastor Shui Olivares y aquí en una prédica te dijera, tú, tengo una palabra. No va a pasar eso. O no sé quién, o el pastor Raúl, y ahí no, y sí estuvo tremenda la palabra, hermano. Ya no diga eso, hermano, por favor. No es cierto. Mis hermanos, ahora, tampoco es Dios, escuche bien, Dios no condiciona la obediencia, o tampoco somos llamados a obedecer y a confiar, porque solamente sé que es lo correcto, pues. Es como que sé que me tengo que parar aquí porque ahí está el tránsito parado en la moto y sí me va a alcanzar.
¿Sí se dan cuenta de un tipo de obediencia? O porque sé que si me paso el alto me voy a encontrar al Carlitos ahí. Y me va a decir, "Ay, no es por eso que tenemos que obedecer, porque pues no tengo de otra, pero a ver cómo le hago para no obedecer, para salirme con la mía". ¿A alguien le ha pasado aquí? Dos que están allá nada más. A varios y a mi esposa también. Ahora, o a veces obedezco a Dios, pues porque no quiero las consecuencias sobre mi vida, pues. Y bueno, pues está bien, pues voy a hacerlo porque no quiero que me caiga la maldición encima. ¿Será? Yo me acuerdo cuando no quería las consecuencias sobre mí, que por eso obedecí a mi mamá, que fue la etapa donde más empecé a diseñar maldades innovadoras para que no se diera cuenta. Cuando no quería la consecuencia nada más. Vamos allá a nuestra Biblia, Deuteronomio 28, por favor. Les voy a leer el verso 7. Deuteronomio 28, 7. ¿Ya están ahí? Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Quién? El que trabaja mucho, el que ora mucho. Jeremías 17:7, perdónenme. Estaba ahí, no, el único que estaba atento era el Fere. Perdón. Jeremías 17:7. Ya sé quiénes leen la Biblia y quiénes no. Estaban diciendo así, miren, así leyen, amén, sí, amén. Y ni estaban ahí. Amén. Ok. De nuevo, verso 7, ¿ya están ahí? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Qué es eso, hermano? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se aplica eso? Lo acabamos de decir ahorita. Lo que Dios nos está hablando cada día en nuestra casa, con los que nos rodean, en los miércoles, los domingos, cada que vamos y escuchamos la palabra de Dios y cosas que sabemos que Dios nos está demandando y ponemos nuestra confianza en Él. Realmente ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios. Bueno, el hecho de que estemos aquí es una muy buena evidencia de que sí, ¿verdad? Pero también puede evidenciar que nos queremos ganar el favor de Dios. Porque ahorita también ahí en la 5 de febrero y Cerdán también se llena. ¿Verdad que sí? Y luego da la característica de alguien en bendición. Es decir, que confía en el Señor, es como un árbol verde. A ver, voltea a verle las ramas al que tiene a un lado ahí. Es decir, ¿puedes recibir un fruto bueno del que tengo a un lado? Vámonos a lo práctico en mi casita. ¿Qué frutito te corta tu esposa? No, que uvas, hermano, pero agrias, ¿no? O viceversa. No, lo digo de verdad, en serio. ¿Qué fruto obtiene de nosotros nuestra esposa, nuestro esposo? En principio, nuestros hijos. ¿Qué predomina en nosotros? Tenemos esa característica del árbol plantado, hojas verdes, frutos, raíces, o todo lo contrario, triste nim que cuando viene un huracán se cae ahí a la primera, las raíces por encima, ¿verdad?
Los que tenemos NIM sabemos. Tiene dos implicaciones fundamentales según Dios. La primera mención de la palabra bendición, dicha por Dios en Génesis, cuando le dice al hombre, ¿no? Y los bendijo Dios. Y de ahí trae un montón de aplicaciones en el Antiguo Testamento, y la palabra que no tiene tal importancia, pero es Barak. Bueno, esta palabra tiene dos implicaciones. Quiero leérselas porque son muy importantes. No solo es que Dios dijo una bendición hacia el hombre, hacia la creación en general. Tiene otra muy importante. Bueno, Dios les bendice al hombre, a la mujer y a su creación, y a ellos en particular les da la bendición de reproducirse y tener dominio sobre toda la creación, ¿verdad? Es un ejemplo. También un buen ejemplo de la bendición de Dios es el fruto que da la tierra. O sea, trasládese allá a Génesis, ¿no? No había agricultura ni había trabajos. Era pues empezar a trabajar la tierra. Y otro ejemplo donde encontramos esta palabra es en Génesis 26:12, donde dice: Isaac sembró la tierra y aquel año obtuvo el 100 por 1. Y dice, porque Jehová lo bendijo. ¿Sí? Es parte de la bendición de Dios. Ojo, esa es una implicación que tiene, que Dios la dio en general, es decir, la tierra sigue dando su fruto, las personas se pueden reproducir. ¿Sí me explico? Eso continúa. Pero aquí viene una implicación muy interesante de la bendición. ¿Quieres saber? ¿Se la digo? Allá nomás atrás. Es la exigencia de santidad. Yo sé que se va a quedar, ¿qué? La bendición es un llamado, escuche bien, al compromiso y la dedicación a Dios. Lo que Dios bendice es porque lo ha dedicado para Él. Cuando a Abraham lo bendice es porque Abraham ya estaba dedicado para Dios. Y toda la simiente de Abraham, es decir, los de la fe, los hijos de Dios, los que creen en su palabra, tenemos que dedicarnos para Él. Somos de Él. ¿Me doy a entender, hermanos? Esa es una implicación de la bendición de Dios, que soy para Él, que soy llamado para dedicarme a Dios. Y les doy un ejemplo, Génesis 2:3, dice que Dios bendijo y apartó o santificó el séptimo día para Él. Y tiene el mismo ejemplo y la misma aplicación cuando Dios bendice al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque en esa santificación, escuche bien lo que voy a decir, les dio un propósito, les dio un plan. Si aquí estamos algunos que pensamos que nuestro propósito es nomás llegar el domingo o el miércoles y sentirme bien con el mensaje y todo está bien, pedirle perdón a Dios y ya me voy. No lo sé, ¿no? Yo solamente es un ejemplo. Y no hay un propósito en nuestra vida, es decir, no estoy santificado comprometido para la obra de Dios. No estoy diciendo para la iglesia aquí, Navarro, entre Quino y ¿cuál es la otra? No estoy diciendo eso, estoy diciendo en lo que Dios para ti en lo particular te está llamando a que vivas para Él, para sus propósitos, porque heredaste bendición, para que seas bendición. ¿Sí entendieron esta canción? Para heredar bendición, hermanos. Si yo no entiendo esto, solamente me voy a quedar con la idea de que soy un objeto de la bendición de Dios. Solamente quiero recibir la bendición de Dios. ¿Le ha pasado ese engaño por la mente de que solamente he sido llamado para que Dios me bendiga? Ahora, yo no quiero que Dios me maldiga, es obvio, pero es un entendimiento muy corto quedarnos con la idea de que yo quiero que me vaya bien, que Dios me bendiga. Y sí, yo también. Pero hay una demanda, pues, ¿sí? Hay una implicación y está en la Biblia. Y es que lo que Dios bendice en ese acto de bendecir, que ya lo dejó pronunciado cómo sería, en Abraham también,
es que tiene esa implicación de santificar y de apartarlo para Él. Ahora ya se puede preguntar usted y yo si estoy viviendo para los propósitos de Dios. Si mi vida realmente está inclinada al Señor, a ver, es más, ya puedo decir, algunos no, pueden decir, yo ya sé a qué Dios me llamó, pero no lo estoy haciendo. Aquí nada más estoy recibiendo bendición. Ahora, Dios es paciente, sí, pero también vendrá la consecuencia de no obedecer. No les puedo decir otra cosa, hermanos. Está en la palabra. Hay consecuencias por no obedecer. ¿Verdad que sí? Yo las he vivido y de repente otra vez las vive uno. Y también algunos de los que están aquí. La consecuencia viene. Me decía mi hijo una vez, hace poco que lo discipliné, ahorita hace como 5 minutos, estábamos en la casa y me dijo, ¿pero qué no me perdonaste, papá? Me dice, ¿por qué me vas a dar vara? Y yo, sí, hijo, le dije, te perdoné, pero ya van como 500,000 veces que te digo, ¿no? Tienes que recibir la disciplina, porque Dios azota a aquellos que toma por hijos. Y no estoy usando esa aplicación, yo sé que ahí es en sentido figurado, pero es decir, la consecuencia para el niño sí debe de venir, igual como viene para nosotros. Le dije, Dios me disciplina a mí también. Le dije, ¿y dónde está la vara? Me dice. Le dije, Dios me disciplina de otra manera. Le dije, ya no tengo esa edad pues para que me den vara, ¿no? ¿Alguno de aquí sí? Porque allá están los de que reciben la varita. ¿Sí me doy a entender? Ahora, Dios nos perdona, sí, pero también a veces, no siempre, porque de aquí ninguno somos Dios. Él decide cuándo venga consecuencias muy duras. A veces Él las pasa por alto porque Él sabe cuándo. A veces no, hermanos. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo porque a lo mejor se quedan patinando, ¿no? Pero una vez me dijo Iván, ahí después le pido permisos de autor, y me dijo, hace muchos años, me dijo, no, si yo estoy esperando que vengan por mí. Dijo, ¿por qué? Le dije, ¿Cristo qué? No, es que dejé muchas cuentas pendientes, me dijo, y yo sé que a lo mejor un día van a venir por mí y me van a meter otra vez en la cárcel. Y yo me quedé, órale, ¿y qué onda? ¿Sí te vas o no? No, sí, pues, si lo debo, lo debo, ¿no? Y después al tiempo él fue a checar el historial, pues a ver cómo estaba, y estaba en blanco ya. Y él decía, no, yo se ve que estaba bien pendiente. Dice. Ahora él estaba esperando la consecuencia. Y yo y usted, mis hermanos, me estoy dando a entender que hay consecuencia de la obediencia, porque Dios ya la determinó, pero también de la desobediencia cuando Él quiere. Y a veces es paciente y nos dice, está bien. Oye, atiende eso. No, está bien, atiende eso. Sí, espérame, Señor. Atiende. Y no es Dios el que es nuestra consecuencia, nuestra desobediencia. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque al que ama disciplina. Y es una bendición que Dios nos discipline. Y que no venga la consecuencia y que sea el diablo el que lo discipline. ¿Verdad que nadie quiere que el diablo lo discipline aquí? Porque Él no disciplina, Él condena. Mis hermanos, hasta aquí estamos viendo que la bendición de Dios está sujeta a creer lo que Él ha dicho en su palabra, ¿verdad? A obedecer lo que Él ha dicho. Y que Él exige, Él demanda de nosotros que nos apartemos para Él. No, miren, es que está bien diluido el evangelio ahorita en muchos lugares donde se predica, ven para que el Señor si es una verdad que el Señor te va a bendecir con bendiciones espirituales, quizás si Él quiere con otras bendiciones, pero Él no promete esas bendiciones materiales que muchos andan prometiendo.
Él promete perdón de pecados, salvación. ¿Sí? Lo demás es ganancia. El asunto está que muchos piensan que solamente son objetos de bendición, pues. El Señor está para bendecirnos a todos. No, el Señor, no, Jesús, no, Él es bueno y solamente bendice, solamente está para bendecir. Sí, pero también hay una consecuencia de la maldición. Creer en lo dicho por Dios es una evidencia, ¿no?, de que somos de Él. Pero rechazarlo puede evidenciar dos cosas nada más: que no somos de Él o que lo estamos resistiendo. Y vendrán consecuencias, ¿verdad? El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene, pues sí, ¿no? O el que rehúsa creer, dice, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice la Biblia? La ira de Dios está sobre él. Tarde o temprano llegará. Ok, ahora, por eso es importante, mis hermanos, que según la Biblia veamos cuál es el estado o lo que Dios dice acerca de la bendición y cómo deben de vivir los hijos de Dios, cómo debemos de vivir. Por eso entonces, mis hermanos, cuando nosotros recordemos algo sobre la bendición o sobre bendecir a alguien, también le estamos diciendo: conságrate al Señor, dale respuestas a Dios, dedícate a Él, no nomás, Dios te bendiga, brother. O sea, que te vaya bien. Luego, ¿verdad? Le pedimos al pastor que vaya y ore por nuestros negocios, ¿no? Vaya, échele la bendición ahí, hermano. Agua de ahí, de aquí de la iglesia. Para que la bendición esté. No está bien, pues si quiere está bien. Pero sí, pero y luego, no, pues ya hice un bar aquí, hermano, entonces. No. Me doy a entender, igual nuestro corazón, o sea, Dios desea bendecirnos a usted y a mí. Y Dios declara bendición y entre nosotros, pero sí, hermano, está bien, pero acuérdate de darle respuestas a Dios, usted y yo. ¿Amén? Bueno, dice, otra de las características de cómo está nuestra vida respecto a la bendición o la maldición es lo que sale de nosotros. A ver, lo que sale de la boca, lo que sale del corazón. Y ahorita se va a poner bien rudo esto, hermanos. Y yo soy el primero, que recibe esto. Yo soy el primero. Marcos 7, 21. Vamos a leerlo para que no digan que yo lo inventé. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No, pero los cristianos nunca maldecimos nada ni a nadie. ¿Será? Luego a veces nomás le ponemos copiar y pegar, ¿no? Y ahí en el muro ahí. Santiago 3:9 dice, con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿Será congruente esto? ¿Será, hermanos, o no? Que están hechos a la semejanza de Dios. Si tú y yo maldecimos a un hombre, a una mujer, que son creados conforme a la imagen de Dios, si alguien de aquí en su mente ahorita tiene un enemigo, usted lo está maldiciendo. Es decir, porque salen de dentro del corazón, pero ahí están en el corazón, pues. ¿Me doy a entender? No, es que todo está bien, pero que no me mencionen a mi cuñada o a mi suegra porque la traigo atravesada. Esas expresiones, hermanos, ¿le digo quién es el autor de eso? Usted lo sabe. No, que todo está bien, hermano, pero ese desgraciado, esa desgraciada, y usan otras expresiones feas.
Yo las he leído, hermanos, en los muros. Salen de dentro del corazón, lo pensamos o lo creemos. Y luego ya platicas y luego de repente también, pues no, sí, todo está bien, pero es que eso no, yo... No, hermanos, no. Bueno, Jesús dijo, de ahí del corazón sale eso, los malos pensamientos, todo esto, ¿no? La maledicencia, el hablar mal. Hay en el griego, es decir, en el Nuevo Testamento, la palabra la palabra maldición, es una palabra griega, aquí la tengo, pero no tiene caso que la lea. El punto es que habla de sacar, de que sale algo malo de dentro de uno, ¿sí? De expulsar algo malo, algo feo, algo podrido. De hecho, también es execrar. Y creo que es una aplicación que tienen, no recuerdo bien, Adi me va a desmentir si es en psicología, pero la catarsis, sí, no sé si es en psicología o en psiquiatría, pero es una práctica de que tú saques todas tus maldades y todo tu cochinero que hay adentro o que puede haber dentro de nosotros, eso es lo que dicen, a través de las palabras y de las maldiciones. Eso me lo dijeron una vez que fui yo a un centro de rehabilitación ahí a visitar. Y es que vamos a tener catarsis ahorita. Y todos empezaban a decirse groserías y maldiciones y de todo. Y ya quedaban libres según. Pero a la media hora trago catarsis otra vez. Mis hermanos. Y eso habla de maldecir, ¿eh? Fíjense hasta dónde ha llegado todo esto, ¿no? ¿Pasará entre los hijos de Dios de repente? ¿O más de repente que pasará? ¿Habrá algo en nuestra mente, en nuestro corazón que estamos maldiciendo a alguien? Alguien que diga, todo está bien, pero a ese no lo tolero, ya se lo entregué a Satanás y cosas de esas. O a esa. No, mis hermanos, no. Tenemos que revisar nuestro corazón. No fuimos llamados a eso, fuimos llamados a bendecir y a heredar bendición. Amén. ¿Cuánto tiempo llevo? 5 minutos. En la Escritura, mis hermanos, tenemos muchos ejemplos. Escuche bien lo que le voy a decir. Por ejemplo, lo voy a mencionar de algunos ejemplos de cómo son alabadas las palabras de uno y las características de alguien que maldice. ¿Qué es lo que sale de él? El potencial de maldad que hay, el potencial de bendición que hay. Y aquí está, por ejemplo, en Proverbios habla de las palabras del hombre impío, que son destructivas. Las palabras de la mujer adúltera, que son aduladoras. ¿Sí me estoy dando a entender? Es que eso refleja la condición, ¿eh? Las palabras del mentiroso, las palabras del necio. A veces actuamos en necedad, sí o no. Y el que diga que no, la palabra de testigos falsos, palabras del chismoso. ¿De verdad alguien sabe lo que es chismoso aquí? ¿O chismosa? Les voy a decir los capítulos. Capítulo 6 de Proverbios, capítulo 11, 16, 28, 20, 25, 26. Es importante que lo leamos. Porque luego en el cristianismo no nos hacemos tanto daño, pero el chisme cómo hace daño, ¿verdad? Las palabras dichas muy pronto, los que nos atragantamos para hablar y metemos la pata, ¿cuántos dicen que sí somos nosotros? Que hablamos de repente demasiado rápido, ¿sí o no, hermanos? La condición del corazón. Las palabras de los aduladores o demasiadas palabras. También no heredan bendición, pues dice Proverbios. Pero
Hay 7 que menciona Proverbios que son alabadas y que heredan bendición y que bendicen a otros. Y aquí van. Tengo todos los capítulos, son un montón. Las palabras del justo, las palabras del prudente, palabras de sabiduría, palabras de sanidad, la blanda respuesta. ¿Alguien sabe qué es la blanda respuesta? Para que necesito un curso inmediato. La blanda respuesta. Uf. Las palabras agradables y las palabras de la ley. Miren, si nosotros revisamos ahí, podemos ver en qué condición estamos. Si este año, por ejemplo, ya meditamos y dijimos, de verdad estoy siendo de bendición, estoy entendiendo que mi vida está bajo bendición o estoy en desobediencia. Y si estoy bajo la bendición de Dios, es decir, heredé bendición, me está implicando en mi vida que me estoy apartando para Él y que soy de Él y que me debo a Él y que la implicación mayor de la bendición es obediencia, creer a la palabra de Dios. O todo lo contrario. Mi vida por sí misma mis hermanos, es una maldición. Donde llego, donde voy. Nadie me tolera, nadie me aguanta, soy problemático o problemática, chismoso, hablo demasiado, a la primera estallo. Ni una. Está bien que no diga amén, porque pues, es decir, así sea, ¿no? Pero no levantemos la mano mejor. Y quien tiene todos estos argumentos es con el que convives todos los días, al que tienes a un lado, o la que tienes a un lado, o con quien trabajas. O ya de plano, si estás solo o sola, cuando vienes a la iglesia también se da cuenta uno. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué somos? ¿Qué estamos heredando? ¿En qué estamos viviendo, trabajando? Tengo que recordarle que primero me está haciendo pedazos a mí la palabra de Dios. Así que mis hermanos, si la escritura dice, hablando del chisme, porque creo que es algo importante, le voy a dar una definición muy corta de chisme, ya me estoy casi terminando, Una definición de chisme también es cuando, oiga hermano, mire, le voy a decir algo para que oremos por el hermano, entra dentro del rubro del chisme. Le voy a platicar esto para que oremos por el hermano, o para que oremos por la hermana, para que oremos por el pastor, o por Carlito, o por Bogan, o por Cide también así se... Cierto, hermano. Eso es no digas por qué van a orar, mejor dile, ¿sabes qué, hermano? Estoy orando por la iglesia, por los hermanos. El decirlo no va a hacer que su oración sea más poderosa, pues. ¿Sí me doy a entender? Porque luego afectamos el corazón del otro o de la otra hermana. Cuando verás, es que si supiera, mira cómo la traía de las greñas y esto y lo otro, pero vamos a orar por ella o por él. Y también, hermanas o hermanos, no pregunten, oye, ¿qué tiene el hermano? Porque lo veo así que no hagan eso, hermano. Ve y pregúntale tú qué tiene, o la hermana, ve y pregúntale. No anden diciendo así, ¿qué tendí? Si lo veo que anda de lo peor. Mira, ve tú y acércate, o acerquémonos. Amén. No, con mucha convicción, pero bueno. Proverbios 18:18 habla de esto que le acabo de decir. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, pastelitos dulces, ricos. Dice, y penetran hasta el fondo de las entrañas. Uf, ¿cuántos quieren un pastelito de esos? Que Dios nos ayude, mis hermanos, de verdad. Les voy a leer el Salmo 141, de cómo podemos usar nuestra boca, nuestra lengua, qué es lo que Dios espera de nosotros, si estamos en esa condición heredando bendición o no.
Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda a la puerta de mis labios. ¿Cuántos necesitan una legión de guardia en la boca? No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Entonces tenemos que ubicar que una de los efectos del corazón, de la condición del corazón, es lo que sale de nuestra boca, lo que decimos, lo que pensamos y que luego ¡fum!, lo soltamos. ¿Sí? Así que yo creo que hasta ahí, porque no me va a dar el tiempo. Somos llamados entonces a heredar bendición, ¿verdad? A edificar, y entendemos de nuevo que la bendición, mis hermanos, no es por lo que hago, es porque creo la palabra de Dios y la obedezco. Amén. Y que también la desobediencia traerá sus consecuencias si no rectificamos. ¿Está bien? Pues vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Y espero que todavía me siga amando. Que hay unos que tienen cara como que no me están amando, ¿eh? No es cierto. Vamos a dar gracias a Dios, si puede hacerlo, y a ponernos de pie quienes puedan hacerlo. Señor, te damos gracias esta tarde porque hemos sido bendecidos en Abraham, Señor, nuestro Padre, aquel que creyó tu palabra, aquel que se mantuvo confiando en tu palabra, Señor, cada día de su vida. No así nosotros también, Señor, deseamos caminar en esto, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos atorado con nuestra necedad, con nuestros propios argumentos, Señor? Hemos dejado que contaminar nuestro corazón, Señor, y no heredamos bendición, no bendecimos a los demás, sino todo lo contrario. Ayúdanos a recordar lo que implica saber que Dios me ha bendecido, que Dios nos ha bendecido al darnos a su Hijo, al darnos salvación y perdón de pecados. Ayúdame a recordar, y ayúdanos, Señor, a recordar que implica que la bendición no solo es un regalo para disfrutar, sino que tiene una implicación, que es una entrega a aquel de quien procede esa bendición, al Dios verdadero, que es apartarnos para Él. Ayúdanos, Señor, este comienzo de año a meditar y ver cómo está nuestra vida, Señor. Y si estamos en obediencia, está bien, que sigamos, que permanezcamos ahí, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, si podemos estar atorados en nuestra necedad, en desobediencia, con el corazón contaminado, Señor. No nos queremos quedar así, Señor. Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu palabra, Señor, refresque nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y nos lleve a decisiones, Señor, de obediencia a tu palabra. Ayúdanos a tener bien en claro, Señor, que hemos sido llamados a heredar bendición, que ese es el propósito. Que la bendición, Señor, toma su origen, su raíz en la obediencia, en creer la palabra de Dios, creerla, vivir, Señor, bajo lo que tú dices, bajo tu consejo, y no quedarnos ahí endurecidos, Señor, esperando una consecuencia mayor. Ayúdanos a ser como esos árboles plantados, Señor, como dice Salmos, como dice Jeremías, como esos árboles plantados junto a
corrientes de agua, Señor. Que quien se puede acercar puede tomar del fruto, puede alojarse a la sombra, y no lo contrario, Señor. No afectar a los que nos rodean, no contaminar a los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues, mis hermanos, gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Quedamos despedidos. ¿Algún anuncio, pastor? ¿Todo bien? Que nos están orando ahí, por favor, por nosotros. Salimos mañana y primero Dios regresamos el viernes y ustedes el sábado, y Carlitos se va a quedar a vivir allá. No es cierto. No soy profeta, men, pero no, oren por nosotros, hermanos, y nosotros también vamos a estar orando por ustedes. ¿Está bien? Porque pues, también dejamos muchas situaciones aquí, compromisos y todo. Ok, el miércoles aquí va a estar nuestro hermano Pedrito. La reunión es igual, ¿no? Así que pues aquí van a poner la cámara en vivo y ahí vamos a estar. Un abrazo, hermanos, y Dios les bendiga a todos.